Estamos en el aire, ¿eh? Hola. Hola, Cali Rodríguez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ya estamos en el aire. Nos sorprendió el aire de la radio porque esperábamos hablar fuera de micrófonos un minutito contigo, pero bueno, ya estamos, nos están escuchando todo el mundo. Te presento como corresponde, estamos con Cali Rodríguez, que es secretario general del Partido de Guarista de Argentina, a quien le damos la bienvenida. Hola Cali, ¿cómo estás? Claudia Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. No, por favor, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder exponer nuestras ideas. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, muy bien. Cali, ahí en la presentación de tu participación, nosotros nos hemos atrevido a poner un poco cómo analizan ustedes desde el Partido Guevarista estos 40 años de democracia. Estos 40 años que llevamos de democracia, o de lo que parece ser una democracia, y qué ideas tienen, no qué ideas, sino por dónde la ven en un momento tan delicado como este, que hay una disputa electoral, donde algunos dicen que la izquierda es responsable si gana la derecha y demás. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos? ¿Cómo viven ustedes estos momentos? ¿Y qué tenés para contarnos? Bueno, si nosotros hacemos un balance de estos 40 años, arrancando de esa famosa expresión de Alfonsín en el año 83, que con la democracia se come, se cura y se educa, y vemos el resultado que tenemos después de 40 años, podemos decir que con esta democracia no se come, no se cura y no se educa. Es decir, yo no voy a dar las cifras estadísticas sobre la situación que padece la enorme mayoría de los trabajadores ocupados y desocupados, pero el resultado desde el punto de vista económico, social y cultural nos ha llevado a una situación de crisis enorme, que no solo es económica, sino que también es una crisis política, es una crisis moral y cultural, producto de estos 40 años. Pero acá hay otro problema que a mí me interesaría plantear, que es que se nos quiere presentar a esta democracia como la estación terminal de nuestras luchas. Es decir, claro, está esta democracia o dictadura. Y en realidad, por delante de esta democracia burguesa, hay otra forma de democracia, que es la democracia de los trabajadores, que es esta democracia que se viene construyendo en las asambleas obreras, en las asambleas de los compañeras y compañeros trabajadores, ocupados, desocupados, de la lucha de las mujeres, de la disidencia de los pueblos originarios. Entonces, el problema es que en una sociedad dividida en clases, la democracia tiene un carácter de clase. Es decir, habría que preguntarse democracia para quién. Evidentemente esta democracia no representa los intereses del pueblo, de los sectores populares. Por supuesto que a nosotros no nos da lo mismo vivir dentro de esta democracia limitada, controlada, que en una dictadura. Pero no nos tragamos el cuento de que esta es la estación terminal de las luchas obreras y populares. Claro. Por lo tanto, nuestra posición es ubicarnos en que, como te decía, en una sociedad dividida en clases, ubicarse fuera de la lucha de clases es ubicarse fuera de la realidad política y social que está en la base de este
fracaso de la burguesía en tratar de no de resolver los problemas económicos y sociales de los trabajadores, porque la burguesía lo que le interesa es garantizar sus ganancias y no resolver los problemas de la clase obrera. Esa es una tarea que tenemos que encarar las fuerzas políticas revolucionarias de izquierda, de construir otro tipo de sociedad. Así que el balance que hacemos de estos 40 años es que estamos en una crisis formidable, con los instrumentos de consenso de la burguesía, que son fundamentalmente los partidos políticos, totalmente desgastados, divididos, y que se expresa en la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Cali, ¿cómo se revierte, o de alguna manera, cómo se le cambia la realidad a 40 millones de pobres, a una cantidad de millones de desocupados en un país donde dejó de ser un país industrial como fue en otra época, un país de pleno empleo? ¿Y cómo se cambian esas realidades teniendo en cuenta que los formatos o los candidatos que hay o esta cuestión política que nos sobrelleva no propone nada nuevo, ¿no? O sea, propone más recetas de lo mismo? ¿Cómo se cambia todo esto? Bueno, desde nuestra visión, esto se cambia con una revolución política y social. Es decir, mira, la situación es tan grave, se ha llegado a un punto de agudización de las contradicciones sociales, que hay dos salidas. O se sale a través de una revolución política y social que construya una nueva sociedad, que para nosotros es el socialismo, o vamos hacia una salida reaccionaria encabezada por la propia burguesía. Sí. Porque no es que toda situación tiene una salida. No hay situaciones sin salida. El tema es las fuerzas políticas y sociales que intervienen en la resolución de esa salida, y a partir de ahí se nos plantean, en el caso nuestro, de las fuerzas obreras y populares, la necesidad de construir fuerzas revolucionarias, el partido o un conjunto de partidos revolucionarios que se planteen una salida socialista. No hay otro camino de resolver la crisis que hoy padece el país. Yo creo que hay que entender que una estructura capitalista dependiente como es hoy Argentina, lo que reproduce es más dependencia. Es más dependencia, y eso lo vemos todos los días. Es decir, la política económica la maneja el Fondo Monetario Internacional, los grandes monopolios nacionales y extranjeros condicionan las políticas económicas y sociales, y entonces acá siempre desde nuestra visión, ¿no? Por supuesto, va a haber luchas. Evidentemente, cualquiera de las dos que gane ahora el balotaje va a tener que ajustar, va a tener que pagar la deuda, se proponen pagar la deuda externa, y evidentemente eso va a generar grandes luchas sociales. Eso lo podemos prever. Lo que no podemos prever es el resultado de esas luchas. Eso va a depender de lo que se construya en todo este periodo, ¿no? Me parece que en ese sentido es importante el tema de tener clara conciencia que monopolios, extranjerización y concentración de la economía, concentración de las tierras y todo lo demás se lleva de patada
con la democracia, incluso con esta democracia de la propia burguesía. Claro. Eso, así que como es, yo creo que se avecinan grandes luchas, es decir, las elecciones no van a resolver la crisis, sino que la van a colocar en un nuevo escenario. Y lo importante es determinar cómo llegamos a ese nuevo escenario. Por eso nosotros planteamos el no voto, planteamos el voto en blanco, que ha sido prácticamente, tanto en las PASO como en la primera vuelta, prácticamente la primer fuerza, la primer fuerza. Y tenemos que lograr el que asuma con el menor grado de consenso político y social posible, porque eso va a condicionar las políticas que quieran llevar adelante, de ajuste, de todo lo demás. Vos fíjate la importancia que ha tenido este tema de el voto en blanco, de la abstención, que tanto Milei como Massa se han visto obligados a modificar sus programas y sus políticas. Milei, de querer arrasar con todo, de la motosierra y todo lo demás, sí, ahora ha cambiado su programa. Y Massa tuvo que tomar todo un conjunto de medidas, la eliminación del IVA para los alimentos, la eliminación del impuesto a las ganancias, todas medidas que tienen un plazo de vencimiento, es decir, todas medidas que se postergaron para después de las elecciones, pero que tienen el reflejo la falta de consenso político a las propuestas que están haciendo. Entonces, me parece que es muy importante tener en claro esto. No, claro, además... perdón, Cali, que te interrumpa, seguí. Sí, no. Además la preocupación, nosotros lo hemos resaltado varias veces, que por ejemplo en las PASO no ganó Milei, sino que ganó el voto en blanco y la disidencia de la gente, ¿no? Claro. Y nosotros lo hemos dicho para que la gente lo tenga en cuenta. Y la preocupación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que él dice que prefiere un voto en contra a un voto en blanco, ¿no? Como diciendo, dice que prefiere la participación de la gente porque se la ven venir, ¿no? Como diciendo, la gente ya no les cree, como no cree tampoco en estas cuestiones del sindicalismo, que no ha salido a hacer un paro general a un gobierno que fue bastante nefasto para los trabajadores, y que el sindicalismo se ha ocupado por no defender a los trabajadores en vez de defenderlos, ¿no? Bueno, o individualizar las luchas. A mí me llama mucho la atención que cada sindicato pelee por el salario de sus trabajadores, que por un lado está bien, pero que después no extienda las luchas hacia los demás trabajadores, a los demás sectores que están más empobrecidos o precarizados, ¿no? Digamos, hay una cuestión ahí también para revisar. Sí, por supuesto. No, bueno, el papel de la burocracia sindical es nefasto, es decir, no son representantes de los trabajadores frente a las patronales, sino que son representantes de las patronales frente a los trabajadores. Es decir, de hecho ya se han aceptado la flexibilización laboral en muchos gremios, han aceptado que el 70% de los trabajadores formales sean pobres. El promedio de los salarios es de 180.000 pesos, es decir, que están por debajo de la línea de la indigencia. Claro. Entonces, esta burocracia es parte del poder, es parte del poder político de los capitalistas, no es una representación de la clase obrera. No digo todos, pero los que tienen la hegemonía dentro del movimiento obrero, la CGT fundamentalmente,
son tipos que no tienen nada que ver con los intereses de la clase obrera, más allá de la corrupción, del enriquecimiento. Y no nos olvidemos de una cosa, esta misma burocracia, frente a las luchas de los trabajadores, no vacilan en formar patotas, grupos de choque contra los supuestamente propios representados. Entonces, es una burocracia que hay que barrerla de los sindicatos, porque también no han hecho nada, han hecho mucho para facilitar la fragmentación de la clase obrera. Porque vos tenés trabajadores formales, trabajadores precarizados, trabajadores autónomos, trabajadores en negro. Entonces esa fragmentación de nuestra clase dificulta también la posibilidad de las luchas. Es decir, claro, eso es un problema a resolver, ¿no? Claro, es un problema muy serio. Sin duda. Cali, acá mi compañero de piso, Claudio Gallo, y está Carlos Trabalón también, antes que no te lo nombré, porque a veces se me pasan las cosas, está acá con nosotros escuchándote atentamente. Claudio Gallo te quiere hacer unas preguntas. Sí, cómo no. Hola, Cali, un placer hablar con vos, un placer conocerte, aunque sea a través del teléfono. Vos hablaste de revolución o salida reaccionaria. Sí. ¿Cuál sería la magnitud de una posible salida reaccionaria en el marco de un país que parecería que se estuviera planteando, al menos muy parcialmente, si el nunca más fue un nunca más para siempre o por un ratito? No, mira, la magnitud de la salida reaccionaria va a estar determinada por la resistencia obrera, popular, de los sectores democráticos del país. Nosotros tenemos una gran confianza en las reservas democráticas que existen en la mayoría de nuestro pueblo. Porque si no, tenemos que llegar a la conclusión de que las luchas de tantos años de los trabajadores, de los sectores populares, no ha dejado ninguna consecuencia. Y entonces nosotros no hacemos futurología, es decir, no sabemos, no podemos predecir cuál puede ser el resultado y las formas de esa salida. Lo que sí decimos que cualquier salida reaccionaria, cualquier salida golpista, la vamos a enfrentar. La vamos a enfrentar en la calle, la vamos a enfrentar con lucha, es decir, no vamos a renunciar a eso. Acá hay una tradición muy importante. Yo creo que Argentina es uno de los países en donde el grado de movilización popular es de lo más importante que existen en América Latina. Entonces, nosotros tenemos una gran confianza en las fuerzas obreras y populares, ¿no? Entonces, no subestimamos a la reacción, no subestimamos a la derecha. El tema es, por ejemplo, teniendo en cuenta, yo insisto con esto del balotaje, que es lo que tenemos encima, muchos compañeros y compañeras van a votar en función de lo que consideran el mal menor. Ahora, lo que hay que entender que mientras sigamos girando dentro del mal menor, seguimos dentro del mal, seguimos eligiendo dentro del mal, y que lo que tenemos que hacer es trazar una clara línea divisoria entre ellos y nosotros, porque de eso depende el tipo de salida que logremos en un plazo que uno no puede determinar de antemano, pero que evidentemente en la lucha de clase
se va a resolver este conflicto, esta situación de crisis, a favor de uno u otro sector. Va a llevar tiempo, va a haber que realizar grandes sacrificios y grandes esfuerzos, pero la propia experiencia que están viviendo millones de compañeros los va a llevar a esta decisión. No es porque nosotros digamos, bueno, la salida tiene que ser la revolución, el socialismo, los compañeros van a seguir esa opción, sino que se va a basar en su propia experiencia, como ya está pasando, y que se refleja en esta pérdida de confianza en los partidos del sistema. No es casualidad, viste, que haya tanto voto en blanco, la abstención y todo lo demás, y que se va a expresar ahora de vuelta en el paz, ¿no? Claro. ¿Cuál es la política, Cali, que se da el Partido Guevarista en cuanto a la posibilidad de la unidad de la izquierda? ¿Cómo no te escuché el final? ¿Qué plantea el Partido Guevarista acerca de la posibilidad de la unidad de la izquierda en Argentina? No, mirá, nosotros desde hace tiempo venimos impulsando un trabajo en unidad con distintas organizaciones, con distintos compañeros, en distintos frentes de lucha, ¿no? En la lucha por la libertad de los presos políticos, en la lucha en solidaridad con los pueblos del mundo, hoy particularmente en apoyo al pueblo palestino frente a esta masacre que está haciendo el Estado terrorista Israel. Empujamos en común la lucha de los compañeros trabajadores ocupados y desocupados, la defensa de los pueblos originarios, de las diversidades. Es decir, venimos trabajando en ese plano. Hemos, por ejemplo, ahora en todo este último periodo hemos realizado actos en común por el no voto, el voto en blanco, incluso hemos pagado esa lucha con el asesinato de un muy querido compañero, Facundo Mulares, asesinado ahí en pleno centro de la capital. Venimos realizando actos en estos últimos días en apoyo al pueblo palestino. Pensamos que la unidad es un valor, es un valor en sí, y por eso, más allá de las diferencias, las discusiones y todo lo demás, somos parte activa de ese proceso de construcción de la unidad, con debates, con discusiones, por supuesto, pero creemos que no pensamos que la verdad está en un solo lugar, sino que la verdad también es una construcción colectiva. Me refiero a la verdad política, social, es una construcción colectiva, no hay un propietario exclusivo de la verdad. Así que trabajamos en esa dirección, ¿no? Bien. Vos hablaste, Cali, recién de revolución o salida reaccionaria. Bueno, ya dijimos que la salida reaccionaria puede depender en la intensidad de la oposición que le pongamos los trabajadores. Ahora, ¿cuáles serían los principales ejes de un proceso revolucionario en la Argentina? ¿Cuáles son las 3 o 4 medidas concretas que tendría que tomar un gobierno revolucionario para empezar a revertir esta situación? Mira, en primer lugar, la socialización de las grandes empresas, es decir, de los resortes fundamentales de la economía, de la banca,
y el tema de la tierra. El problema de la tierra, de la tenencia de la tierra en nuestro país, es uno de los aspectos fundamentales, porque hay que tener en cuenta que es en el sector del campo donde el capitalismo está más desarrollado, es el sector más avanzado, al punto tal que el único país que nos supera en productividad es Estados Unidos, pero en segundo lugar está en la Argentina. Ahora, ese proceso de la tenencia de la tierra hoy está concentrado en el 5% de los propietarios. Vos fijate, hace unos años atrás, 10, 20 años atrás, había 600.000 propietarios. Hoy eso se ha reducido a 280.000. Entonces, sin la socialización de la tierra, respetando la pequeña propiedad de los campesinos, de los pueblos originarios, la nacionalización de la industria, el comercio exterior, no se cambia esta situación. Es decir, hay que tomar medidas de fondo que ningún partido de la burguesía está dispuesto a tomar. Entonces, las primeras medidas tienen que ser esas, es decir, poner en el centro de la cuestión al hombre y a la defensa del medio ambiente. Porque si hay una característica del capitalismo y es lo que estamos viviendo, es que en su voracidad por la ganancia, el capitalismo destruye las dos fuentes de riqueza que existen, que son la naturaleza y el hombre. Las dos cosas que menos le importan a los capitalistas son esas. Por eso destruyen el medio ambiente, por eso la mujer pasan a ser también un material descartable que lo usan y cuando no lo necesitan más lo tiran, lo arrojan a la miseria, lo arrojan a condiciones infrahumanas de vida, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, acá hay que poner en el centro de la política estos dos aspectos: los hombres, las mujeres y la naturaleza. Si no, no hay solución, ¿no? Que son los problemas que a los capitalistas no les interesa resolver. Ningún capitalista se levanta a la mañana pensando a ver cómo resuelvo este problema social o cómo hago para proteger la naturaleza. No, los tipos se levantan a la mañana pensando cuánta guita van a ganar ese día. Claro. No hay ningún capitalista que piense en cómo van a resolverlo. Bueno, esto destierra la idea de que hay capitalistas malos y capitalistas buenos, ¿no? Hay algunos que son menos capitalistas que los otros. Sí, algunos sueñan, viste, con encontrar el capitalista bueno. Claro. Cali, la última preguntita. Perdón, continúa. No, viste que hay un sector que, mirá, mientras los trabajadores, los pobres, sigamos estando bajo la hegemonía política e ideológica de la burguesía, vamos a seguir girando en torno a las opciones que ellos presentan. Es decir, porque en eso también se expresa la hegemonía. Estar a la espera de que aparezca un salvador, de alguien que nos salve de esta situación. Claro. Y eso debilita las luchas. Es decir, poner nuestro destino en manos de otros, a los que no les interesa resolver nuestros problemas, nos debilita, nos hunde en la pasividad, nos deja en la espera de alguna especie de héroe que venga y nos salve. Y la burguesía no tiene héroes.
no tiene salvadores. La burguesía tiene intereses. Y mientras los trabajadores no identifiquemos cuáles son nuestros intereses, estamos en una situación complicada, estamos en una situación difícil. Incluso, fíjate un problema. Cuando se refieren, cuando ellos, sus lenguaraces, se refieren, por ejemplo, al tema del campo, que hablan de los productores. Claro. Pero no de la burguesía agraria. De la tierra, no producen nada. Los productores somos nosotros, los trabajadores, los que producimos todas las riquezas, todo lo que existe, somos los trabajadores, los otros se apropian de nuestro trabajo. ¿Cómo es posible que nosotros produzcamos los alimentos, produzcamos la carne, produzcamos todo, y después no lo podamos consumir, después no lo podemos adquirir? Algo está mal, algo está pasando, porque si lo producimos nosotros con nuestro trabajo, es lógico que podamos acceder después a eso que producimos. Lo que pasa es que lo producimos, pero se lo apropia un puñado de tipos que son los dueños del capital. Y a nosotros nos dejan como único recurso salir todos los días a vender nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad de trabajo. Si no la logramos vender, caemos en la situación en la que están hoy millones de compañeros. No tenemos para comer, no tenemos para vestirnos, no tenemos una vivienda, no tenemos nada, y cuando salimos a la calle nos responden a palazos, nos responden con cárcel, con tortura, con persecuciones. Bueno, la burguesía llama a esto democracia. Nosotros decimos que esta forma de democracia esconde detrás de ello la dictadura de una clase social. Eso. Cali, ¿cómo ves, Sí. cómo ves la situación internacional, contando con el conflicto en Medio Oriente, pero ampliando un poco el concepto, ¿no? En este momento tenemos dos frentes de guerra que potencialmente nos podrían conducir, al menos esa es mi opinión, a una tercera guerra mundial, porque los actores que hace un rato peleaban en Europa ahora están peleando en Medio Oriente también. ¿Cómo ves la reagrupación de fuerzas de la clase obrera internacional, de los sectores populares del mundo contra esto? ¿Existe, no existe? ¿Está por construirse? ¿Cómo es la historia? Sí, mira, la situación realmente en el plano internacional es de una gravedad extrema. Yo creo que las grandes potencias imperialistas están jugando con fuego y nos están poniendo al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Yo creo que la propia crisis del capitalismo a nivel global, de lo cual nuestro país es un reflejo, es una parte, agudiza todas las tensiones y todas las contradicciones de las potencias. Hay una disputa por el mercado, por las riquezas naturales, por la hegemonía en el mundo. Vos fíjate que cuando se derrumba el socialismo, producto de toda una serie de cuestiones que sería largo analizar, la burguesía festeja el fin de la historia, ¿no? Ese famoso libro de Fukuyama, el fin de la historia, del que quedaba un mundo unipolar donde el capitalismo había triunfado. Y eso han pasado 30 años y fíjate en qué situación estamos, en una situación tremendamente grave.
Yo creo que estos dos frentes de guerra que vos hablabas son parte de toda la política agresiva, fundamentalmente del imperialismo yanqui, que tiene como títere a la Unión Europea, a la burguesía europea. Yo creo que ellos se habían planteado debilitar a lo que consideran sus rivales, que son Rusia, China fundamentalmente, y bueno, y otros países, y atacan por el lado de Ucrania. Le falla ese intento, porque realmente hoy incluso lo han abandonado a Zelensky, lo han dejado ahí tirado, y han buscado ahora por Medio Oriente intentar atacar a Irán, que es parte de esta alianza que ellos llaman la Alianza del Mal. Pero que es un juego muy peligroso. Es un juego muy peligroso. Se está jugando con potencias que tienen bombas nucleares. Por ahora, se amenazan con la posibilidad de usarlas o no, pero estamos en una situación muy difícil. Y enfrente hay una resistencia de los pueblos, pero que todavía no alcanza para frenar esta locura prácticamente de los círculos guerreristas de Estados Unidos, ¿no? Hay resistencia fundamentalmente en Francia. Ahora hay grandes movilizaciones en distintos países del mundo en apoyo al pueblo de Palestina, pero todavía falta. Mira, nosotros el otro día hicimos un acto en Rosario, yo estuve en Rosario en apoyo al pueblo palestino, y yo le formulaba a los compañeros que estábamos en el acto cuántas muertes, cuántas masacres tiene que estar dispuesta a soportar la conciencia de la humanidad para organizarse y poner fin a todas estas masacres. Porque realmente lo que está pasando hoy en Gaza es monstruoso, realmente es cosas que difícilmente se vieron, ¿no? Al menos durante muchísimos años. Un pueblo encerrado, un pueblo rodeado de un muro de 8 metros de altura, en una franja que tiene 40 kilómetros de ancho con 70 kilómetros de largo, y que es bombardeada día y noche, sin agua, sin electricidad, sin combustible. Es una locura. Y tiene un carácter, Cali, perdona que te interrumpa, ¿no? Y tiene el carácter de las guerras que no sirven, porque por lo menos siempre hablamos en esta mesa y consideramos que las únicas guerras necesarias o las que sirven son las que liberan a los pueblos, que no es este caso, ¿no? Es todo lo contrario. Sí, claro, porque mira, hay toda una cuestión que hace a la construcción de sentido, como se dice ahora, en donde el pueblo que es ocupado, el pueblo que resiste la ocupación, se los llama terroristas. Ahora, los que arrojan bombas, a los que masacran a niños, a los que bombardean hospitales, eso parecen demócratas, luchadores por la libertad, los únicos que tienen derecho a defenderse. Claro. Y nadie dice que hay guerras que son justas y hay guerras que son injustas. Desde el marxismo esto es una posición elemental, es decir, las guerras justas son las guerras que libran los pueblos por su liberación, que luchan contra sus ocupantes, que luchan por liberarse. Y las guerras injustas son las
que llevan adelante los agresores, los que ocupan territorio. Bueno, esto es lo que está pasando en Palestina. La lucha del pueblo palestino es una guerra justa, es una lucha justa, con fuerzas asimétricas terribles, ¿no? No vamos a comparar lo que puede resistir Hamas, el pueblo palestino, con la potencia del ejército de Estados Unidos. No, claro. Pero cuando los pueblos se deciden a la lucha, son invencibles. Son invencibles. Esto se demostró en Afganistán, en Irak, en Siria. Y esto lo decimos independientemente de quienes hegemonizan esa lucha, de quienes están al frente de esa lucha. Nosotros, por ejemplo, con Hamas, bueno, tenemos enormes diferencias si vamos al aspecto político, religioso y todo eso. Pero ¿qué? ¿Vamos a cuestionar la lucha de Hamas? ¿Vamos a cuestionar la lucha del pueblo palestino, de sus organizaciones, del Frente Popular para la Liberación de Palestina? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Cali, te tengo que interrumpir porque llevamos 41 minutos de nota. Y te agradecemos. Nosotros nos enganchamos con estas notas que nos gustan mucho. Te agradecemos enormemente tu participación en el programa y te quiero dar que sea lo más breve posible, porque seguramente hay cosas que nosotros no te preguntamos y que vos tenés necesidad de contar para la gente, para que conozca aquellos que no conocen tu partido, o si tenés algo que contarnos que nosotros no te preguntamos, este es el momento. No, yo les agradezco. En todo caso, en alguna otra oportunidad que ustedes consideren necesario, lo volvemos a charlar. Yo por supuesto les quiero agradecer enormemente esta oportunidad que nos han brindado de poder expresar estas opiniones, ¿no? Por supuesto. No queremos abusar de ustedes y del programa. No, es que se nos va, todavía nos queda 1 hora y moneda de programa, pero tenemos varios temas por tocar y por suerte para nosotros, bueno, este programa es bastante concurrido con estas ideas, con estas notas, y por supuesto que te vamos a volver a llamar para pedirte opinión sobre situaciones políticas, pero también para que ustedes expresen lo que tengan que expresar, como lo hiciste hoy, ¿no? Te agradecemos muchísimo, bueno, Cali, estos minutos. No, al contrario. Un abrazo a todos ustedes, abrazo a la audiencia, a todos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos hablando con Cali Rodríguez, secretario general del Partido Guevarista de la República Argentina. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos.